tal? ¿Cómo están? Esto es Cody GT, soy André y si no me conocen, pues vean el video. Estoy haciendo este video en español con subtítulos en inglés. If any English speaker think that it's difficult to read the subtitles and at the same time try to understand what I'm doing on the screen, just let me know in the comments below and I will try to make an English version. 日本人の方、もし興味があれば、英語の字幕は難しいだとしたら、コメントに書けば私は日本語版作ります。言ってください。En esta ocasión les voy a estar mostrando un poco de cómo se puede reutilizar, reciclar la tecnología. Por ejemplo, cuando uno tiene un dispositivo que ya no utiliza, como un celular o una tablet, se puede utilizar, en este caso, como les voy a mostrar, en un sistema de navegación para su auto. En modo normal y está la tablet. Pues cuando tengo las llaves las pongo en el ignition. Ahora doy switch on. Mi celular pasa a modo de energía, ahorro de energía. Se enciende la tablet. Empieza la música porque tiene internet. Me abre la aplicación de música que indica que estoy conectado y luego se va a los mapas para que pueda navegar. Además de eso, sale la música que estoy escuchando ahorita y la hora, mi batería, y esta es otra aplicación que tengo encima de los mapas para tener fácil acceso. Cuando apago el carro, retiro la llave la tablet se desconectó al internet, regreso al modo normal de mi celular, la tablet se apaga automáticamente. Lo que hice fue tener dos dispositivos. La razón es para que cuando uno se suba al vehículo no hay que tener que sacar el teléfono, conectarlo y tener que tratar de buscar la música, etc. Entonces eso se hace un poco tedioso y difícil. Lo que quería hacer es que simplemente al subirse al auto, encenderlo, la música, los mapas y todo se conecte automáticamente sin yo tener que hacer nada. Simplemente sentarme y encender el auto. Pues podríamos decirlo como los nuevos vehículos del 2020-2021. No sé si han visto que los últimos modelos de los autos, solo con sentarse uno dentro del carro, empieza a sonar la música, se ponen los mapas, etc. Pues que en los autos adoptivos no pasa de la misma forma. Y si uno lo quiere hacer de esa misma manera, es un poco caro. En mi caso, me costaba más o menos unos $500 el sistema más barato para que se pudiera hacer eso. Pero yo quiero cambiar este auto dentro de unos años o espero más pronto, entonces no quiero invertir tanto dinero. Entonces solo necesitan una tablet, cualquier tipo de tablet está bien, y lo que se necesita es una base para poderla detener. Estas las venden en cualquier lugar de cosas para carros. En mi caso, mi carro traía antes una Navi Panasonic, era muy antigua ya, Estrada. Los mapas están muy desactualizados, entonces no los uso para nada, y lo que hice fue poner los magnetos. A la tablet en la parte de trasera le puse magnetos igual y un cobertor, esto solo para evitar el impacto, y luego entonces solo la coloco ahí y entonces la tablet está lista. Entonces luego de poder encontrar cómo colocar la tablet en algún espacio, lo único que hice fue conseguir un Bluetooth para poder hacer que cuando la tablet se conecte me dé la señal de que se tiene que compartir internet y etcétera, etcétera. Entonces para eso estoy usando este Bluetooth, que es un Bluetooth normal, lo único es que no tiene batería, y un códec aptX y un Bluetooth 5.0. Este va a la energía, en este caso es a una cigarrera, o como lo hice yo, fue conectarme directamente a la caja de fusibles, y esto es hacia un auxiliar. Pues, aunque lo deje dentro del carro, no hay problema que se vaya a sobrecalentar o el litio vaya a tener algún tipo de problema. Esto va a funcionar con un dispositivo Android por las aplicaciones que se van a utilizar.
Ahora lo que van a necesitar es tener un teléfono Android y una tablet que también sea Android. Se van a usar básicamente dos aplicaciones. En mi caso, porque estoy usando un Galaxy, uso Bixby Routines y luego estoy usando Tasker, que estas son las que van a automatizar todo el proceso. De lo que es Tasker, acá lo que estoy haciendo, por ejemplo, es con este task, este profile, que es para cuando el Bluetooth del carro se conecta con el celular, me va a correr este task. Este task lo que está haciendo es abrir la aplicación de Spotify y luego poner alguna música. Luego, al terminar la aplicación, eso significa cuando el Bluetooth se desconecta, se va a correr un task exit. En mi caso, como estoy usando un Galaxy, tengo que hacer uso de Bixby Routines, pero si se tiene un Android con root, se puede hacer todo solamente usando Tasker. En mi caso, como no tengo root ahora en este celular, tengo esta routine en Bixby, que lo que me hace es que cuando el Bluetooth del carro se conecta, me va a abrir el hotspot, que es para compartir el internet de este celular con la tablet, ponerme la música en modo Dolby Atmos para música, para tener un mejor sonido, y luego pasar a un modo de ahorro de energía para no desgastar tanta batería, porque el mobile hotspot, compartiendo el internet, gasta bastante batería. De la misma forma, en el caso de la tablet, se va a tener que hacer un task similar a usando la misma aplicación de Tasker, solo que ahora haciéndolo en la tablet, para que cuando la tablet se conecte al Bluetooth se pueda encender y apagar cuando se desconecte. En cuanto a las conexiones, por ejemplo los cables a las cigarreras, a los AC, o cómo colocar las tablets en las bases, va a cambiar y va a depender mucho de los vehículos, pero esta solo es una idea. Este cable de acá normalmente puede ir conectado a la cigarrera, que la tengo acá, o en este caso hay otra acá adentro, pero se vería el cable expuesto por acá afuera, entonces eso no me gustó. Entonces el cable lo pasé por acá atrás y me fui en esta parte de atrás para llegar al área de la guantera, y acá quité la caja que protege a los fusibles, y acá se puede ver la conexión. Este es el socket que me lleva la conexión hacia el Bluetooth, y el socket está conectado. Estos son los dos sockets que estoy utilizando. Los conecté a la caja de fusibles y les puse un fusible por seguridad. Estos son fusibles que busqué en el manual, en mi caso, que no están siendo utilizados. Tengo dos, porque este es para las luces, que tal vez en otro video les voy a explicar, y este es como el Bluetooth. Y este cable que está acá realmente lo dejé externo, porque lo estoy usando cuando estoy manejando. Solo es un cable que tengo suelto, libre, pero es porque a veces la tablet puede llegar a necesitar energía y es con un magneto solo para poderla cargar, que realmente lo podría dejar conectado siempre, pero no lo estoy haciendo. Eso es lo que yo hice, pero realmente lo que se necesita es solamente tener un Bluetooth. Puede ser cualquier tipo de Bluetooth, puede ser de batería, de no tener batería, y si tiene batería, pues con cuidado de no dejarlo mucho tiempo expuesto a altas temperaturas. Y si no tiene batería como este, pues se puede quedar conectado todo el tiempo adentro del carro, y conectarlo a un auxiliar. Entonces necesitan tener un auxiliar en el carro y un Bluetooth, y todo lo demás es básicamente tenerlo en la tablet y en su celular. Podrán ver, casi todo funciona automáticamente. Solamente hay que estar dentro del vehículo y tener internet y un dispositivo Android. Entonces eso es todo por hoy. Ya saben, si les gustó el video, like, subscribe, dislike, lo que sea, me pueden decir, todo está bienvenido. Matane.